están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy sábado tenemos a una invitada muy especial. Se trata de Juana María Bazán. Ella es coach en programación neurolingüística avanzada. Vamos a tener el enorme privilegio de conversar con ella y el tema de hoy es un tema sumamente importante titulado ¿Vives o sobrevives? Programación neurolingüística, ciencia del éxito. Buenas tardes, querida Juana, bienvenida al programa Conversando en Familia. Hola Claudita, es un placer el día de hoy estar con ustedes y muy agradecida por esta invitación. Yo me pongo a tu servicio desde ahorita. Gracias, Juana. Una primera consulta, un poco para ir centrándonos en el tema. El término programación neurolingüística, de repente para algunas personas pudiese ser poco conocido. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro, cuando hablamos de la programación neurolingüística, hoy reconocida como ciencia del éxito, puesto que nosotros venimos programándonos desde nuestro nacimiento y aún más dentro de nuestro vientre materno, por decirlo así. Incluso al procrearnos, nuestros padres, de la forma como lo realizan, ya están de una manera determinada, infundando allí muchas situaciones que se puedan estar presentando incluso dentro de pareja y están programando en nosotros emociones, ¿no? Tal es el caso que a partir de los 5 meses ya el niño reacciona o el feto dentro del vientre materno, ¿no? Entonces ya se está programando dentro. Entonces la programación neurolingüística es todo aquello que se programa dentro de nosotros a través del habla, a través de las vivencias, a través de toda aquella experiencia que nosotros vivimos, sentimos. Muy importante, eso significa que el dicho, el poder de las palabras es cierto. Quiere decir que lo que el padre hable o diga, el papá, la mamá, va a calar en el hijo. ¿Qué recomendación podrías darnos para los padres de familia que tienen un rol educador en sus hijos desde muy tiernos, desde muy pequeños, e inclusive desde la barriguita, ¿no? Cuando les hablan, les acarician, le canta, el bebito va escuchando, ¿no? Va identificando el tono de voz, el timbre de voz, la calidad de las palabras, y cuando nace al mundo ya fácilmente puede sonreír o identificar por la voz, cuando menos, ¿no? ¿Qué podrías decir a aquellas personas, a aquellos padres o adultos que en un momento de cólera, de ira, de rabia, hablan de una manera dando calificativos o adjetivos negativos a los hijos? No miden las palabras, no calibran las palabras, y a veces esa palabra puede herir tanto al niño que lo lastima. ¿Algún consejo para ellos, por favor? Sí, hacerles saber la gran importancia que tienen ellos como padres de familia, el saber que bajo ellos está la gran responsabilidad de crear a la nueva humanidad, por decirlo así, ¿no? Hoy en día conocemos y sabemos cómo está nuestra sociedad. Entonces sí les diría a los padres que se pongan a pensar en esa gran responsabilidad que están creando en sus casas, ¿no? Y de la forma como van a crear es cómo vamos a entregar a la sociedad, a nuestros hijos, ¿no? Y qué es lo que queremos para ellos en sí, ¿no? Si nosotros estamos creando desde muy pequeños, incluso al momento de fecundarlos, de una manera no propicia, no adecuada, ¿no? O de repente no con un lazo de amor, generalmente estamos creando en ellos algunas emociones que en algún momento ese niño las va a determinar con su comportamiento. ¿Qué nos podrías decir respecto a las emociones? Tenemos la emoción de la alegría, de la pena, la tristeza, la angustia. ¿Son buenas, son malas, son necesarias? ¿Qué importante, es importante o no regularlas? ¿Qué nos podrías decir? Las emociones se van dando de acuerdo a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Generalmente las estamos creando nosotros. Y decidimos cuando nosotros tenemos alguna emoción que nos sume u otra emoción que de repente nos pueda estar lastimando. Por eso cuando yo te digo que la gran responsabilidad de nosotros como padres es saber qué es lo que estamos creando en la mente de nuestros hijos, va a determinar el comportamiento que tengan. Por ejemplo, si en algún determinado momento esos niños se desarrollan de una manera no adecuada y con emociones que no les suman, en este caso con tristezas, con dolor, con mucho llanto, generalmente en algún momento
van a asociar esa vivencia que más adelante la van a proyectar en un comportamiento. Y cuando uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Por qué me habrá salido tan sensible? Pues habría que ver en qué momento, incluso mucho antes de su parto, incluso al momento de la fecundación, cómo se realizó esa formación de esa vida, ¿no? Entonces, sumamente, yo siempre le digo a los padres en los talleres, en los encuentros que tenemos con ellos, que es una gran responsabilidad la que tienen. Así que, por eso es que no cualquiera persona podría ser padres realmente, porque traer una vida a este mundo es de absoluta responsabilidad, muy grande. ¿Qué podrías aconsejar a los jóvenes, 18, 20, 25 años, que no miden, o sea, traer hijos a este mundo, como bien dices, es una serie de responsabilidad, es un compromiso, hay que estar preparados emocionalmente, psicológicamente, económicamente también para brindarles ciertas comodidades básicas, atenciones básicas? ¿Qué consejo o exhortación pudieras dar a los jóvenes que no miden o no ven más allá de lo que podría pasar en un embarazo, por ejemplo, no deseado a temprana edad, y después qué hago con el niño, ¿no? Digamos. En los conversatorios que se ha tenido con jóvenes, incluso que todavía no terminan las carreras universitarias, incluso con jóvenes en colegios, mira tú, le hemos puesto la situación de vivencia tal cual, ¿no? ¿Qué pasaría si tú ya tuvieras un niño, por ejemplo, ¿no? O tuvieras un hijo ahora, ¿no? ¿Qué posibilidades tendría y cómo sería la vida de ese menor a tu lado, ¿no? ¿Qué le podrías ofrecer ya? O sea, siempre atinamos a ponerlo ya en la situación para que tome conciencia de lo que tú estás indicando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué comodidades podrías darle a ese niño, ¿no? Muy aparte del amor, que es sumamente importantísimo y valioso, también es muy importante dónde se considera el niño su crianza, su desarrollo, ¿no? Siendo esto también de mucho interés para el crecimiento y desarrollo del niño. Siempre los ponemos en el lugar de, ¿no? Ya estás aquí, ya. De repente has podido interrumpir tu carrera, de repente has podido no terminar el cole, mira tú, tus compañeros están saliendo a estudiar, están divirtiendo, están haciendo cosas diferentes que a su edad lo amerita, y mira tú, ya te creaste esta gran responsabilidad de ser padres. Entonces, analiza tú qué posibilidades podrías elegir, ¿no? No de la forma de imponerles algo, sino de hacerlos elegir en todo momento, pero ponerles las consecuencias de sus actos, anticipados o no responsables en ese momento. ¿Y qué exhortación pudieses dar a los padres de familia para que hablen con sus hijos adolescentes, ¿no? Haciéndoles ver que los hijos son hermosos, pero cuando llegue su momento, no quemar etapas, no anticipar etapas o no estar en situaciones de riesgo, de peligro, ¿no? Ahora los contagios de transmisión sexual es fuertísimo, hay una situación muy complicada, muy riesgosa. ¿Qué consejo podrías dar a los padres de hijos adolescentes? ¿Sabes qué les diría a los padres? Que hablen con absoluta naturalidad y sobre todo con mucho amor a sus hijos, pero que les hablen. Tenemos hogares que hasta el día de hoy, por ejemplo, no les hablan de esos temas a sus hijos. Y eso nos pasa constantemente cuando, ¿y tus padres hablaron contigo? No, no hablaron conmigo. Yo tuve que experimentarlo a través de redes, yo tuve que experimentarlo a través de mis propias vivencias. Entonces es sumamente importante que los padres dialoguen con sus hijos, igual que en sus propias experiencias, ¿no? Con ellos, para que ellos conozcan un poco más de esta situación de tanta responsabilidad como es traer hijos al mundo, ¿no? Y es eso, hablarles con absoluta naturalidad y poniéndolos ya en la posición de, mira, si tú de repente puedes hacerlo en algún momento de tu vida, porque los padres no podemos estar a cada momento con ellos. Los chicos salen a estudiar, los chicos salen de repente a una a un instituto, etcétera. No podemos estar en todo momento. Entonces, hacerle ver, mira, tú estás encaminado en este tema que quieres realizar. Si tú de repente en algún momento descuidas esto, mira las consecuencias que vamos a tener, ¿no? De repente tendrás que interrumpir tus estudios, las metas por un momento se van a interrumpir, tendrás que comenzar a trabajar porque hay una vida que hacerse responsables, ¿no? Entonces, hablarle de ese punto para que los chicos puedan elegir realmente por qué caminos van a ir, qué es lo que van a elegir. Que muchos padres generalmente atinan a decirle no lo hagas, ¿no? Y el no lo hagas sabe
a prohibido. Lo prohibido pues generalmente inquieta a los chicos, ¿no? Es importante que les dialoguen con todo su amor, todo su cariño, pero con una verdad absoluta. Elige lo que quieres realizar tú. ¿Cuál es tu proyección de vida? ¿No? Esto es muy importante, porque tienen que preguntarle a los chicos cuál es su sentido o propósito de estar aquí. Ojo allí, ¿no? Porque si tú tienes un propósito, generalmente te gustaría llegar a ese propósito, ¿no? Pero si yo te pregunto a ti, ¿qué propósito de vida tienes hoy en día? De tu vida, ¿no? Por eso es que lo poníamos ahí, estás viviendo, estás sobreviviendo, estás dejando que pase el tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, hijo de vida? Ya estás acá, estás con nosotros, pero ¿cuál es tu propósito más allá? Y que nos respondan. Hay algunos que te sabrán responder, otros se quedarán callados. O sea, ahí está nuestra labor de padres para poder guiarlos, encaminarlos. Si de repente no tienen un propósito claro, para eso hay profesionales que pueden ayudarlos, pero siempre con mucho amor, porque los chicos hoy en día es lo que se necesita. Nuestra sociedad, el mundo, necesita mucho afecto. Cuán importante es mejorar la buena comunicación. Se ha visto en algunos hogares que entre los padres y los hijos tristemente no hay una buena comunicación fluida. A veces los padres no conversan con sus hijos, a veces los padres son los últimos que se enteran de las cosas de los hijos. El hijo puede estar en una situación difícil, en un problema, en una crisis, y de repente el papá ni enterado. Muchas veces los jóvenes recurren a otros jóvenes, y lo malo está si los llevan por mal camino, si los inducen a mal camino de riesgo o de repente hasta delictivos. ¿Qué consejo o cómo podría el padre recuperar la confianza en aquel hijo con el cual no entabló vínculo de conexión, de comunicación? Te quiero decir que nunca es tarde para dar un inicio a un cambio. Es que nosotros tenemos desde ya la gran oportunidad. Algunos padres cuando han llegado con nosotros nos han dicho, pero ya mi hijo ya ha crecido, ¿no? Sí, pero nunca es tarde para dar un cambio, para reconocer que de repente me pude haber equivocado, un perdón, un discúlpame, lo siento, pero yo te amo y quiero hacer las cosas de aquí en adelante mejor. Siempre va a haber cabida para ello, siempre va a haber cabida. Y yo considero que el vivir realmente es eso, ¿no? Es poder disfrutar cada momento que estamos pasando, ya sea con nosotros mismos o con nuestra familia. Es sumamente importante que los padres tomen conciencia de que en todo momento podemos dar un inicio a un diálogo con nuestros hijos y que fluya de la manera más natural. No hay necesidad de prepararse, ¿no? Y ser jerárquico, por ejemplo. No, no, no. De lo más natural, el acercamiento de amor que tengo con mi hijo, así como yo lo he podido fecundar, yo lo he podido elegir tener, así, con toda naturalidad, hablar con ellos de todo y que ellos también hagan sus preguntas, dialoguemos y compartamos experiencia incluso, ¿no? Sumamente importante esta conexión. Hoy en día, esta pandemia, como generalmente nosotros decimos, ¿no? Nos ha traído grandes aprendizajes. Muchos han podido ver de repente la desgracia que ha pasado, que es cierto, lamentable, triste, pero hay que sacar también los grandes aprendizajes. Entre ellos que hemos vuelto a retomar lazos familiares que de repente por motivos de trabajo, estudios, en realización de muchas actividades, dejamos de lado a lo más sagrado que tiene la sociedad, que es nuestra familia. Los chicos hoy en día han podido compartir un poco más con sus padres y sus padres se han reencontrado con sus hijos. Estamos viendo la etapa escolar porque hemos atendido a docentes, a directores de instituciones educativas también. Y mira tú, ellos nos decían, hoy en día los padres valoran la labor del maestro, porque ellos con uno, con dos, con tres, con 6 hijos no se abastecen y nosotros tenemos 30, 32, 28, 25 niños todos los días. Hoy en día hemos tenido ese valor y reconocimiento a nuestros maestros, por ejemplo, también, ¿no? Porque ahora los padres también se han convertido en docentes dentro de casa porque han tenido que colaborar vía Zoom y cómo ha cambiado ese tipo de educación, ¿no?
Sí, realmente el trabajo del maestro en las aulas es un trabajo sacrificado, es un trabajo arduo. Mantener el orden de un grupo tan grande, 25, 30 o hasta más, inclusive 40 en algunos aulas, no es fácil. Entonces, definitivamente el rol del maestro es muy importante y es cierto efectivamente que ahora, tras la pandemia, los padres de alguna manera son los tutores, los consejeros, aquellos que los están apoyando en el día a día, en las tareas escolares, sobre todo para los más pequeños, los más niños. ¿Qué podrías decir en cuanto a los padres para que tengan un poquito más de paciencia, para que manejen esas emociones de ira y cólera cuando el niño no entiende o no comprende una tarea, un ejercicio? ¿Cuál sería el mecanismo más idóneo para que el padre tenga herramientas y pueda conducir esta educación desde casa? En la empatía. La empatía es totalmente, hoy en día, pues no necesaria y muy importante en los hogares, ¿no? Porque hay que ponernos en el lugar tanto del padre ahora para comprender el grado de estrés o de ansiedad que pueda estar cultivando dentro de sus creencias y también de los niños, de cómo pueden estar ellos viviendo esta etapa que nadie se le esperaba, ¿no? Viene de un momento a otro. Entonces, comprender tanto el lado de los padres como de los chicos, pero hacerles ver que todo es trabajable. Todo se puede trabajar en nuestra mente y va a depender mucho de nuestras creencias, muchas veces arraigadas de nuestra infancia. Nosotros como padres atraemos, ¿no? Creencias arraigadas desde nuestra crianza, de la forma como hemos sido educados incluso por nuestros padres. Y pensamos que esa etapa de vivencia continúa, pero ya no. Ahora encontramos una civilización, por ejemplo, digital, donde la era de las comunicaciones reina, por ejemplo. Es una etapa muy diferente a la nuestra, ¿no? Hoy en día los chicos ya prácticamente desde que nacen ya están en el tema digital con conocimiento. Y nosotros los padres también tenemos que ir evolucionando en ese aspecto. Comprender a los niños, ojo allí, que su grado de interacción de ellos puede ser de tres maneras. Visuales, kinestésico, quiere decir que aprenden con el tacto, o visuales. Generalmente, algunos padres incluso le dan algunos diagnósticos ya a sus hijos, cuando es la forma de cómo ellos están aprendiendo, ¿no? Son muy inquietos, dicen. ¿Cómo es que tu amiguito, tu primito, tu hermanito es más tranquilo? Lo que pasa es que cada ser humano es diferente. Ese niño es su forma de aprendizaje, sí, cogiendo, utilizando su tacto, moviéndose, saltando, brincando, es así. En cambio, el otro niño de repente es visual, aprende mirando. El otro niño escucha, él escucha con el audio, se le da por ese aprendizaje. Y muchos de los padres, incluidos nuestros docentes, hay desconocimiento en esa parte, ¿no? Y pensamos y queremos que todos los niños estén allí tranquilitos y que nadie se mueva o que estén prestos a la clase, nada. Pero el grado de entendimiento de cómo está formado cada uno es totalmente diferente. Incluso vienen de hogares diferentes, ¿no? Sus costumbres arraigadas en ellos totalmente diferentes. Y eso hay que comenzar a entenderlo. El niño, cuando de repente no pudiera estar entendiendo algo, por ejemplo, algunos padres me decían, pero no me entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Algunos problemas. ¿Y tú lo sabes? No, es que yo ya me he olvidado. ¿Y qué pasaría si él de repente no lo ha podido olvidar, pero no lo ha comprendido, no lo ha entendido? ¿Has aplicado alguna otra técnica? No, es que yo tengo que hacer una y mil cosas, ¿no? Entonces ahí cambia ya la situación. No es que tu hijo no entienda, no comprenda, sino que tú de repente no tienes el tiempo para poder explicarle, ¿no? Entonces ya cambia la situación. Empezar a comprender cada estado emocional de la persona desde el punto donde se encuentra en ese momento. Y desde allí se trabaja, ¿no? Sí, definitivamente cada hijo es especial, es diferente. Uno puede tener Muy 3 bien. hijos, 4 o más o menos, y ninguno se repite. O sea, cada uno tiene su carisma propio, su personalidad propio, su forma de ser individual, y se le respeta y se le aprecia y se le comprende como tal. A veces Y los no le padres, podemos algunos padres, comparar.
Ajá, a veces algunos padres cometen el error de compararlo, ¿no? Mira, tu hermanito no es así, o tu primito, o fulanito, o menganito, entonces están lastimando sin querer el autoestima del niño, de repente se está sintiendo inferior, o sin darse cuenta, pues piensa que no vale, no sirve, no es útil, ¿no? Y cada persona tiene su forma de aprendizaje, eso es cierto, ¿no? Algunos son auditivos, kinestésicos, visuales, entonces el papá, la mamá tiene que estar atentos para ver de qué manera su hijo aprende mejor. Y siempre es necesario que haya una comunicación fluida del padre, de la madre con la tutora, con la profesora del colegio, porque seguramente ella le va a dar unos tips, unos alcances, y se amerita de repente con una psicóloga o dependiendo, ¿no? En qué situación está, si tiene dificultad de aprendizaje, problemas de aprendizaje, o en qué o problemas de conducta, que también pudiera ser el caso. ¿Cómo un coach puede apoyar a un niño en edad escolar? Existen diferentes tipos de coach, ya que el coach es un entrenador de lo que se va a referir el tema a trabajar, ¿no? Existen coach deportivos, de coach alimenticios, etcétera, ¿no? En este caso nosotros trabajamos, quien te habla, todo lo que es la programación neurolingüística, reprogramar la mente que ha sido calado por algún tipo de creencia o aprendizajes que han podido tener en el largo de su existencia y un poquito más allá, que adentramos con lo que es el tema del time therapy o la hipnosis ya. Vamos a estados emocionales y estados de conciencia ya alterados, no necesariamente desde este punto que estamos, ¿no? Generalmente, y nosotros lo reconocemos así, el problema nunca es el problema. Quiere decir que la persona llega con una molestia, un fastidio, un problema para ellos, un aprendizaje para nosotros, y con el mismo técnica que vamos realizando, que son varias, ¿no? Vamos llegando al punto inicial de donde fue. Y muchas veces nos ha tocado que el punto no era el inicio, por ejemplo, ¿no? Era un poco más atrás. Tuvo una experiencia, que bueno, esa experiencia, bueno, y ancló algún tipo de emoción en su persona, ¿no? Y es por eso que se comporta de esa manera. En la ayuda que se le puede dar, más que todo, es que él se va a ayudar a sí mismo. Él va a aprender a reconocer sus estados emocionales y de qué punto está partiendo esa situación que se le viene presentando, ¿no? Por ejemplo, si esa persona, si tú me pudieras dar un ejemplo, podríamos hilar al respecto. ¿Cuál podría ser para ti algún problema que se le presente a una persona, a un niño, no sé? Por ejemplo, para desmenuzar un poquito más el tema, para que el público que nos está escuchando en este momento entienda mejor, ¿qué podrías decir sobre la hipnosis en sí? ¿Cómo es el procedimiento, el mecanismo? Un poco para aterrizar la idea. Y en el caso, por ejemplo, un caso X de un adolescente, un chico de secundaria que tiene problemas de repente de rencor, dolor con su papá o su mamá por algo que pasó en el pasado, algo que lo lastimó, algo que lo dañó y guarda ese resentimiento, ¿no? Y eso genera una conducta o inconducta de repente. Claro, una forma de cómo se siente esa persona, ¿no? En este caso, él llega al reconocimiento de ese momento exacto que tuvo esa experiencia, ¿no? Lo primero que trabajamos con él es desde la experiencia que él estaría causando como emoción. Si él me indica tristeza, vamos a trabajar en qué momento se hizo efectivo o se viene realizando esa etapa exacta donde está la tristeza. Y vamos sacando que muchas veces no es solamente de ese incidente, sino que ha podido partir de mucho antes con otra experiencia. Cuando hablas de la hipnosis o el Theta Therapy, que es otros estados de conciencia, hemos podido encontrar que algunos traen o acarrean historias familiares pasadas, por ejemplo, ¿no? Y tú me podrás decir cómo. Es que nosotros hoy en día, no es que lo diga yo, se llama la epigenética. Es una ciencia que hoy en día pues investiga que no solamente traemos lo que es rasgos y genes, no físicos, sino también emocionales. Por eso es que es sumamente importante ir atrás como en una línea de vida para poder llegar al punto exacto donde pudo ocurrir algún tipo de situación que a él le pudo causar una tristeza. Si él es específico en lo que tú me dices, ¿no? Que ha arraigado a través de una emoción que tuvo con su padre, en este caso,
¿no? Yo te diría es que cómo lo ha visto a su padre, ¿no? Si él ha recorrido alguna historia de su padre, por ejemplo, ¿no? Sabe cómo se ha criado su padre, sabe cómo fue su vivencia de su padre, y muchas veces hemos encontrado que el padre se comporta de esa manera por cómo él ha vivido, ¿no? Por cómo él ha sido criado. Y realmente que cuando hemos ido a esas historias, hemos encontrado pues situaciones muy tristes, ¿no? Que incluso el padre, ¿no? No ha interrumpido ese círculo de violencia, ¿no? Entonces hemos encontrado que al final el padre en determinado momento también fue víctima, ¿no? Y una persona que crece en ese sentido da eso, ¿no? El árbol de manzano, pues imposible que dé limones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando el joven o la persona afectada encuentra ese sentimiento que atravesó también su familiar, que posiblemente a él lo pudo haber hecho sentir de una manera no adecuada, él toma conciencia y dice, claro, ¿no? En este caso mi papá me trató de esta manera porque tenía dolor dentro de su ser, ¿no? Y una persona así pues da eso, ¿no? Salvo que tú cortes el círculo de esa etapa de tu vida. Hay algunas personas, te contaré, que, bueno, se van de este mundo con esas emociones, porque nunca las interpretaron, porque nunca las trabajaron. Sumamente importante reconocer el punto de partida. Si hubo algún tipo de daño emocional, ¿quién te lo hizo? ¿Has visto cómo pasó esa etapa tu familiar o esta persona? No. ¿Podrías averiguarlo de repente? Sí. La otra sesión viene y te dice, sí, mi papá vivió una etapa de violencia extrema, etcétera, o tuvo esta anécdota, o no tuvo padres, por ejemplo, ¿no? Que una persona, imagínate que no ha tenido, ¿cómo es que va a poder aprender a hacerlo? Entonces ha tenido que prepararse de otra manera, no vivencial. Entonces, cuando tú le vas encontrando ya las situaciones que pudieron causar que el padre se comporte de esa manera, el chico comienza a adecuar que al final esta persona lo que merece no es odio ni rencor, sino todo tipo de comprensión. Y yo diría ayuda, porque si se sigue comportando así, quiere decir que esas emociones están muy ancladas en él. Entonces, muchos de los sesiones que hemos podido tener, estos jóvenes más bien ya nos traen a sus padres para poder tratarlos, ¿no? Porque se dan cuenta que ellos necesitan ayuda. Y es ahí donde ellos encuentran ese reencuentro emocional, ¿no? Donde hay que trabajar mucho el perdón, ¿no? Porque esa emoción no te suma. Y es ahí donde trabajo mucho con los jóvenes, en este caso, ¿no? Que esa emoción no te suma. Dime tú, si sentirte triste, muy dolido, como tú te puedas sentir, ¿te puede ayudar a solucionar esa etapa de tu vida? Para nada, al contrario, los hacen sentirse más sensibles aún. ¿Qué podrías hacer tú, específicamente, dime, para poder avanzar en este lado emocional que tú te estás sintiendo de esta manera? Podría irme y hablar con mi papá. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo podrías hacer? Hay que aprovechar porque ahora imagínate en esta pandemia recién nos hemos dado cuenta que hoy día estamos acá, mañana no se sabe. Entonces recién ahora estamos valorando. Entonces no esperemos a que pase algo para que tú puedas tener una reconciliación con tu padre, con tu familiar. Como te dije al inicio, nunca es tarde. Siempre hay apertura para proceder a un cambio que te pueda sumar a tu vida, ¿no? Por eso siempre les digo yo, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? Porque si estás viviendo, es que tienes que disfrutar cada momento con aprendizajes, con caídas, con levantadas, con éxitos, con triunfos. Cada proceso de tu vida lo tienes que disfrutar. Elige hacerlo, porque tú tienes esa gran oportunidad de vivencia que debe ser para algo que la estás viviendo, ¿no? Por eso es que nosotros a los problemas le llamamos aprendizaje, porque de todo eso aprendemos algo. Definitivamente la vida es un constante aprender y uno aprende también, aún en los momentos duros, difíciles, críticos que que nos ha tocado, seguramente en su momento ha generado dolor, ha generado tristeza, pena. Sin embargo, cuando uno se cae, lo correcto es levantarse y seguir caminando hacia adelante, voltear la página si corresponde, y sobre todo dijiste un tema muy importante que es el perdón. Uno tiene que perdonar a la persona quien nos hizo daño y también perdonarnos a nosotros mismos, porque seguramente nos hemos anclado, hemos detenido el tiempo. Yo he tenido oportunidad de conversar con muchas personas que
que narran episodios de la infancia de hace 5 años o 10 años y terminan llorando y cuentan con un dolor, con una amargura, y se nota claramente que no han olvidado aquel episodio, no han perdonado aquel episodio, y es como una mochila pesada que no les permite avanzar, no les permite caminar. Entonces, definitivamente, el tema del perdón es de vital importancia para que la persona avance, sea feliz, crezca, o sea, avance y que su vida sea pues en positivo. Lo pasado, pasado está. Y una consulta en cuanto a las sesiones de hipnosis, ¿con cuántas sesiones una persona puede sanar esa herida que es del pasado, de la infancia o en cualquier momento que le haya tocado vivir? Te diré, Claudita, que no pasan de 4. No pasan de 4 y va a depender mucho de la experiencia que haya tenido, porque hay técnicas no solamente que implica la hipnosis misma. No vayan a pensar que es una hipnosis que elevada y de tantas cosas que se ve a veces por la televisión. No. Incluso hay personas que logran muy rápido entrar en otro estado de conciencia y se trabaja rapidísimo. Entonces, hoy en día tenemos esa gran, yo diría, experiencia de éxito, por eso es que te decía con la programación neurolingüística, de desprogramar toda emoción que ha sido programada, ya sea en su infancia o ya sea más adelante de repente, al momento de haber estado en la pancita, por ejemplo, de sus padres, o haber tenido algún tipo de vivencia a través de la epigenética que haya sido transmitida de sus ancestros. Entonces, hoy en día ya no es como muchas veces antes no lo daban la verdadera importancia a estos estudios. Hoy en día sí. Hay universidades tan prestigiosas como Harvard que está plenamente haciendo y continuamente haciendo lo que es estas técnicas ya hoy en día y que son científicamente reconocidas, ¿no? Tal es el caso de la neuroplasticidad, ¿no? Ya hoy en día sabemos que las conexiones cerebrales, por ejemplo, nunca culminan. Va a depender de cómo nosotros vamos haciendo las conexiones a través del aprendizaje constante. Entonces, eso pasa. Antes no teníamos, por ejemplo, los estudios cerebrales en vivo. Por el comportamiento que tú realizas no había, ¿no? Hoy día sí. Cada comportamiento que efectuamos tiene una función en tu cerebro y hoy día pues está plenamente investigado, visto y hay videos y todo tipo de educación al respecto. Antes no teníamos, hoy sí. Entonces, de eso hay que sacar la mayor producción para poder sanar algún tipo de tema emocional con las personas. 4 sesiones, a lo mucho 6, porque hay algunas personas que en la primera y segunda sesión, lo que son traumas, lo que son fobias, por ejemplo, se van muy rápido, Claudita, muy rápido. Así que muchas personas pues no han pasado mucho tiempo, ¿no? Y esperando de repente, es porque de repente no han tomado conciencia de que la solución está en ellos. Es porque no se ha llegado a ese punto. Entonces, cuando tú entras en sesión, ¿no? Con ese tipo de técnicas ya muy modernas, muy positivas y muy saludables, holísticas, 6 a lo mucho, ¿no? Sesiones que se pueden, dependiendo al tema que traigan. Realmente la ciencia ha avanzado tanto, ahora existen nuevas metodologías, nuevos procedimientos que permiten al ser humano ser mejor, liberar las cargas, liberar, como tú dices, las fobias, los traumas, los resentimientos del pasado, ¿no? Yo creo que hacer las paces con el pasado es importante para mirar hacia el futuro, ¿no? Caminar un presente firme, sólido y en armonía, ¿no? Una persona sana pues genera una onda expansiva sana, agradable, ¿no? Simpática. Cuando una persona está cargada de negatividad, también transmite, irradia esas ondas negativas y realmente la convivencia se hace un poco sofocante, se hace complicada. Y bueno, qué mejor que estas herramientas que tú presentas sea una buena alternativa. Ya seguramente nos vas a dar tus teléfonos más adelante para cualquier contacto, siempre es necesario. El propósito de este programa es traer a especialistas como tú de diferentes disciplinas, cada quien desde su formación académica, desde su experiencia, nos da una serie de conocimientos, de pautas, de saberes, y realmente es muy valioso. La gente está bastante contenta y agradecida porque siempre cada sábado es un capítulo nuevo, un especialista nuevo, y definitivamente es
es bueno, es provechoso, ¿no? Nosotros siempre apuntamos a la familia porque la familia es lo más importante que tenemos todos, es la célula básica de la sociedad, es el núcleo, ¿no? Es donde se forman los nuevos y futuros ciudadanos y lo que queremos es que haya entendimiento, comprensión, armonía, respeto, que haya una sana convivencia. Nosotros estamos convencidos que si los padres son sanos, consecuentemente los hijos también debieran ser sanos. Si algún miembro está fallando es porque algo está pasando o algo pasó o algo se está arrastrando del pasado, alguna carga, alguna herida, ¿no? Puede ser generacional o que se haya suscitado, ¿no? Pero creo que el ser humano está en la capacidad de darse cuenta y buscar una solución, buscar una ayuda, sobre todo eso, una ayuda. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, aquellas personas que no quieren acceder a ya sea un tratamiento psicológico, ya sea a un tratamiento con un coach o con algún otro especialista, dependiendo lo que requiera? ¿Qué consejos podrías brindar a aquellas personas que no se dejan ayudar? Sí, pasa continuamente, te diré, pasa continuamente, Claudita. Tal es el caso que la persona se acostumbra a vivir en su dolor, se victimiza constantemente y es muy conveniente para el estado emocional que quieres sentirlo así. ¿Sabes lo que pasa con ese tipo de experiencias? Es que la persona trae consigo alguna experiencia de dolor arraigada dentro de su ser y cada vez que se siente así, recuerda. Para ellos tiene un valor muy positivo esa parte que se sienten de esa manera. Es por eso que o no piden ayuda o simplemente la desisten, no eligen, ¿no? Con esas personas hay que decirles pues que en algún momento está arraigado algo en ellos que ni ellos mismos se han percatado. Muy probable que inconscientemente, ¿no? Estén atrayendo situaciones pasadas, ¿no? Eso también se ve a través de las constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? No sabemos si están repitiendo algún tipo de patrón de alguien, ¿no? Entonces es sumamente importante solamente invitarlos a una entrevista, ¿no? A una conversación tan simple. No va a haber de repente algún tipo de presión al respecto. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros, por ejemplo, sesionamos con ellos, es de frente y nosotros le decimos, yo no estoy acá para ayudarte, yo estoy para hacerte ver cómo tú te vas a ayudar, cómo tú vas a poder reconocer tu grandeza y desde allí poder sacar todas las emociones que no te suman, porque están como que taconeadas allí y es por eso que no ingresan de repente otras emociones que sí podrían sumarle a su vida. Así, hacerle ver que vamos a tener un conversatorio y nada más. Y vas a ver que a la primera allí ya van a querer venir a la segunda. Y a la tercera ya no van a volver porque ya sanaron. Entonces ya no hay por qué estar repitiendo. Qué bueno, muy bien, querida Juana, ha sido un gusto enorme poder conversar, tener ese espacio. El tiempo ha ido volando, ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Algunas palabras finales, algún consejo final de parte tuya, y si quieres brindarnos tus teléfonos, adelante, te escuchamos. Gracias, Claudia. Yo solamente quería decirle a las personas que todo ser tiene una grandeza extraordinaria dentro. Así que lo que queremos hoy en día para nuestro país, para el mundo, para nuestra familia, es que saquemos ese gran ser extraordinario que llevamos dentro y que no solamente lo saquemos, lo mostremos, lo trascendamos. Hoy en día lo que necesitamos es que tú saques tu mejor ser de ti mismo y que entregues eso, ¿no? No siempre es lo negativo, lo que se ve de repente de forma adversa a nosotros, ¿no? Hay grandeza dentro del ser humano y eso hay que rescatar. Por eso es que valoro a tu organización, porque reconoce el potencial que puede haber en la familia, donde parte. Es una de las motivaciones que yo he tenido por experiencia de trabajo. Y yo veía, ¿no? Tantas personas que de repente pueden arraigarse problemas, incluso de tema delictivo, ¿no? A otras personas que de repente trascienden su grandeza y son personas extraordinarias. Es allí donde comienzo yo a preguntarme, ¿no? ¿Por qué esta gran diferencia? ¿De dónde parte? Y tienes toda la razón cuando nos dice que parte de un lazo familiar, del entorno.
porque los niños nacen sin creencias, sin aprendizajes incluso, vienen y acarrean vivencias, creencias, aprendizajes de nosotros, los padres. Por eso es que tenemos una gran responsabilidad al momento de qué vamos a crear al momento de tener hijos. Entonces yo sí les quiero decir que hay que rescatar este gran ser humano que hay en cada persona, porque lo que necesita el mundo es lo mejor de nosotros. Y comenzar a vivir, a disfrutar lo que tenemos. Generalmente nosotros nos preocupamos, Claudita, de los problemas y estamos allí reconociendo lo que nos falta, nuestras carencias, nuestras desgracias para muchos, pero no vemos las grandezas que tenemos. Hoy en día esta pandemia nos ha hecho ver cuán grandes éramos y como muchos han podido decir, ni cuenta nos habíamos dado y éramos felices. Éramos felices, ¿no? Y que sin mirar mucho y con detenimiento nos hemos podido dar cuenta que solo basta tenerlas a nuestra familia. Cuán importancia le hemos dado hoy día al abrazo, ¿no? Al apego familiar. Entonces, por eso que te digo, que detrás de una experiencia, de un gran aprendizaje como el que estamos viviendo, trae grandeza de sacar nuestro. Tu audio En creo todo que se ha momento apagado. saquemos nuestra Bien. grandeza de ser extraordinarios y trascenderlos. Me pueden encontrar en redes sociales como Juana María Bazán, ¿no? Tu audio se ha apagado. Tu micrófono, actívalo, por favor. Está colgado el número y yo me quedo a su servicio. Elijan realmente vivir porque, bueno, la vida es una, no hay más. Si tú no la vives hoy, ¿cuándo? Tendremos que esperar a otro tipo de existencias que no sabemos todavía cómo vendremos. Así que hay que darle valor a la vida hoy en día, Claudita, disfrutarla, vivirla realmente, y ya no sobrevivir solamente. Yo Muy quedo a tu bien. servicio. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Quedamos muy complacidos. Dios mediante, más adelante nos gustaría tenerte en otro programa. Siempre el aprender está ahí vigente. Hay tantos temas que abordar que una entrevista es imposible agotar un tema. Se puede tocar un aspecto, un área hasta cierto punto, pero hay tantos temas que desarrollar que desde ya quedas cordialmente invitada para una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Igual también agradecer a todas las personas que nos están sintonizando, aquellas personas que hacen réplica de esta entrevista en las redes, con los amigos, las familias, porque la idea es llevar la información de mano de los profesionales a todas las personas posibles. Siempre queremos que las personas crezcan sanas, vivan sanas, en un entorno lo más feliz posible. Obviamente la coyuntura es adversa, es difícil, pero a pesar de ello, la familia tiene que reencontrarse, la familia tiene que fortalecerse, estrechar los vínculos, es el diálogo, recuperar los diálogos con los hijos o con los padres o entre cónyuges o con quienes finalmente vivan en la casa. Realmente la familia es verdad cuando dices que ahora sí damos importancia a un beso, a un abrazo, a un te quiero, vales mucho, te aprecio mucho, eres muy importante para mí. A veces nosotros no hemos verbalizado porque lo dábamos por descontado, pero ahora vemos que la vida no la tenemos segura con la pandemia, hoy estamos acá, mañana, pasado, no se sabe, pues entonces vivamos felices el tiempo que nos toque vivir junto a nuestra familia. Cada día es un día de esperanza, de bendición y hay que dar gracias a Dios por ello. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias.